Me voy a encargar ahora de contaros las principales estrategias de captura de imágenes para fotogrametría, ¿vale? En especial aquellas relacionadas con entornos, yacimientos, arquitectura, etcétera. Mientras que en el siguiente video tutorial nuestro compañero Néstor se encargará de hablaros de la estrategia de captura de imágenes para piezas, ¿vale? Bueno, una vez que nosotros conocemos el objeto a documentar, el entorno, etcétera, y todas las variables que pueden intervenir a la hora de llevar a cabo las fotografías, es el momento en el que nos tenemos que preguntar desde qué puntos hay que tomar las imágenes, ¿vale? Desde qué puntos debemos fotografiar el objeto que vamos a documentar. A veces, sobre todo al principio, cuando empecéis a trabajar con fotogrametría, puede ser recomendable realizar algún tipo de croquis, como los que veis aquí, o realmente en un papel, más sencillos, pero más adelante, con la práctica, veréis cómo os sale prácticamente de forma intuitiva, una vez que conocéis el objeto, los puntos desde los que tenéis que ir tomando las fotografías. Lo más importante es que entendáis que nuestras cámaras, es decir, todas las fotografías que tomemos, deben rodear al objeto. Y cuando digo objeto, digo arquitectura, digo un monte, una roca, una puerta, lo que sea, ¿vale? No tiene por qué ser un objeto en cuanto a una pieza pequeña. Pero funciona así para todo, ¿vale? Esto es importante que lo entendáis. Funciona las mismas variables de la fotogrametría para todo tipo de objetos, de cualquier tamaño, ¿vale? Tenemos que rodear el objeto y hacer fotografías desde cualquier punto de vista, y dos posibles estrategias de toma de imágenes pueden ser estas: una toma de imagen rectangular, siguiendo un poco la geometría del objeto, y una toma de imágenes más libre, de forma circular, rodeando al objeto. Lo más importante es que todos los puntos de nuestro objeto aparezcan en al menos dos de las imágenes, pero si aparecen en más, mejor, ¿vale? Hay que tener en cuenta, sin embargo, que, como veis aquí, el objeto será tridimensional, no bidimensional, como se veía en el croquis anterior. Y por lo tanto, lo que tenemos que imaginar es algo así: no solo una toma de imágenes desde un nivel, aunque en ocasiones nos veremos obligados a hacer algo así, y no pasa nada tomarla solo desde un nivel, pero para que quede totalmente documentado al completo un edificio, tendremos que hacer varios anillos de imágenes, como se ve aquí. Veis que tenemos un anillo inferior, un anillo medio, un anillo superior y luego un par de fotografías desde un punto de vista más cenital. De ese modo saldrá perfectamente documentado nuestro objeto. Aquí tenéis un caso real. En este caso se trata de un dintel del siglo XV que ha sido reutilizado en esta parte inferior, en el suelo, en un pequeño monumento como banco, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que los software de fotogrametría SFM, como va a ser ISO Photoscan, que veremos en el próximo bloque, van a calcular de forma automática dónde se encontraba cada una de las cámaras en el momento en el que se llevó a cabo cada una de las fotografías. Y nos lo mostrarán de este modo: nos pondrán generalmente un pequeño cartelita, en este caso azul, en el punto en el que se tomó la fotografía. Aquí he cambiado el color de las imágenes para que seáis capaces de distinguir los tres anillos que corresponden a este levantamiento. Si vamos hacia atrás, esto es lo que veremos, ¿vale? Pero nuestro ojo, una vez ya hagamos muchos levantamientos fotogramétricos, se acostumbrará a ver que aquí hay tres niveles de tomas de imágenes y que la persona ha ido rodeando el objeto, dándole vueltas, haciendo como tres vueltas, ¿vale? A distintas alturas. Una inferior que veis en azul, una media que veis en rojo, ya un poco inclinada hacia el objeto, y una más alta, bastante más inclinada, que aparece en verde, ¿vale? Obviamente cada objeto es un mundo y, por ejemplo, de este monumento, pues en la parte posterior no se podían tomar fotografías y por eso no aparecen fotografías tomadas desde ese lado, ¿vale? En ocasiones, de todas maneras, es probable que no nos encontremos con unos ejemplos tan sencillos como lo que veíamos, sino con geometrías más complejas, más abruptas, que serán más difíciles de documentar. Imaginad, por ejemplo, un abrigo prehistórico con una geometría tan irregular como esta, ¿vale? Si nosotros llevamos a cabo una toma de imágenes exclusivamente desde esta línea, de forma perpendicular hacia el abrigo, nos estaremos dejando zonas en sombra, zonas que no aparecen documentadas, como son las que veis aquí,
¿vale? De ese modo, estas zonas no quedarán documentadas y nos aparecerán huecos, nos aparecerán vacías, y por lo tanto el modelo no estará completo. Será así un modelo 3D erróneo, ¿vale? Para documentar correctamente es un abrigo de este tipo, con esta geometría, lo que tendremos que hacer será, tendremos varias opciones, ¿no? Una posible solución es seguir el desarrollo de la propia geometría, tomando imágenes alrededor de la misma, y esto obviamente nos llevará a la toma de muchas imágenes, porque al ser fotografías tomadas más cerca de la pared, por así decir, pues para que tengan solape entre sí tendremos que tomar muchísimas fotografías. En cambio, si las hacemos más alejadas de la pared, harán falta menos fotografías para que tengan solape entre sí. Otra posible solución es, por lo tanto, esta: hacer una toma perpendicular, es decir, combinando la anterior toma con alguna toma de detalle de estos rincones, y de ese modo se unirán todas las fotografías en una sola malla, ¿vale? Dando lugar al objeto completo y quizás permitiéndonos llevarlo a cabo sin tomar tantísimas fotografías. Bueno, os preguntaréis también a qué distancia os tenéis que colocar para tomar las fotografías. Bueno, os voy a comentar esto, pero no lo tengáis muy en cuenta porque, bueno, es este ratio base-altura que hace unos años se explicaba mucho, pero que realmente poco a poco, con el avance de la fotogrametría digital SFM, se ha ido quedando un tanto obsoleto, ya que en la actualidad no importa tanto la distancia a la que estemos del objeto y la distancia de las cámaras entre sí. Antes se decía que si entre el objeto, imaginaros que esto es un muro, y las fotografías había 10 metros, ¿vale? Entre las distintas tomas de imágenes tenía que haber entre 1 y 2 metros de distancia. Es decir, un 10 al 20% de la distancia entre el objeto y la cámara, ¿vale? Esto realmente en la actualidad ha quedado algo obsoleto, como digo. Lo importante es que el objeto a documentar se vea correctamente en la fotografía. Si queremos mayor detalle, haremos fotografías parciales, es decir, cercanas al objeto, y si queremos menos detalle, haremos solo fotografías generales. Pero también podemos combinar fotografías desde distintas distancias. Vamos a verlo. Aquí tenéis este ejemplo de un levantamiento fotogramétrico de unos trozos de friso que están en el Foro de Roma, ¿no? Aquí no veis muy bien cómo está hecho el levantamiento, pero si yo pongo esta imagen vais a ver los distintos anillos. Hay una toma de imágenes tomada desde el exterior, es decir, más lejana, más general, y luego unas fotografías de detalle, una serie de tomas de fotografías de detalle para que las inscripciones salieran correctamente. Es decir, en este caso hemos combinado distintas tomas, ¿no? Hemos combinado distintos levantamientos. Son un mismo levantamiento, fotografías dentro de una misma fotogrametría, un mismo modelo 3D, pero con distintas distancias y distintos enfoques y todo, ¿vale? Entonces, aquí veis cómo la distancia que hay entre las cámaras, por ejemplo, exteriores, es de un paso. Vamos dando un paso hacia el lado y vamos haciendo así todo el círculo rodeando las piezas. En cambio, entre las fotografías más cercanas, como estamos más cerca de la pieza, para que salgan con solape, vamos a necesitar que haya más fotografías y por lo tanto movernos menos y separar menos cada una de las imágenes. Aquí tenéis un poco las fotografías, aunque se ve un poco pixelado, pero para que veáis que estas de arriba son las que se han hecho lejanas, desde lejos, mientras que estas son las de detalle. Bien, aquí tenéis otra cosa importante, que lo decimos desde ya. A la hora de tomar vuestras imágenes para fotogrametría, intentad, siempre que sea posible, ¿vale? Intentad siempre que sea posible encuadrar bien vuestro objeto. Es decir, no hagáis una fotografía como la de la izquierda, porque estamos dejando toda esta zona fuera que no sirve para nada y son píxeles perdidos, ¿vale? Es importante aprovechar los píxeles de la fotografía. Por lo tanto, vamos a intentar encuadrar bien el objeto a documentar, haciendo que ocupe la mayor parte de píxeles de nuestra fotografía. Y de ese modo saldrá con más detalle posteriormente el modelo 3D. Porque si no, realmente la parte útil de la fotografía, de aquí de la izquierda, es mucho más pequeña que la de la derecha, ¿vale? Esto no quiere decir que en ocasiones os veáis obligados a hacer algo así, pues porque no os podéis poner más cerca del objeto, o porque si os ponéis más cerca del objeto, este se empieza a desenfocar. Algo que ocurre sobre todo, como veréis más adelante, con las piezas pequeñas.
Bueno, ya hemos hablado de cuánto debemos desplazarnos entre fotografía y fotografía, que realmente debemos desplazarnos lo suficiente para que exista solape entre nuestras imágenes, ¿vale? Realmente los software de fotogrametría, como ya hemos comentado, utilizan la estereoscopía, etcétera, y funcionan por estereopares. Entonces van agrupando por pares, que a veces pueden agruparse dos, o sea, una cámara de cada pareja formando una pareja en sí, ¿vale? Y bueno, forman estereopares, así que imaginad la distancia entre los ojos, ¿vale? Y luego que haya solape entre las imágenes, como vemos por ejemplo en esta fachada. ¿Vale? ¿Cuánto solape debe haber entre una imagen y otra? Pues bueno, está estudiado que el área óptima de solape debe ser de al menos el 60%, ¿vale? Es decir, el 60% de la fotografía tiene que ser igual al 60% de la siguiente fotografía, ¿vale? Sin embargo, con porcentajes superiores se va a obtener una nube de puntos más precisa y densa. Y ahora ya vamos a ver algunos ejemplos concretos, pues, de levantamientos de grandes áreas, grandes entornos, edificios, etcétera. Bueno, aquí vamos a ver primero algunos con drones, aunque más adelante veremos en un material pues un poco la toma de imagen con dron y os dejaremos alguna información sobre el uso de los drones en arqueología, fundamentalmente, pero también en patrimonio, en documentación arquitectónica, etcétera. Quiero que veáis aquí algunas tomas de imágenes. En muchas ocasiones las tomas de imágenes con drones son muy regulares, como veis aquí, y suelen ser completamente cenitales desde el cielo, porque se les programamos que hagan este recorrido con GPS y te lo hacen hasta volver al origen, ¿vale? Y así pues te documentas toda esta zona bastante bien. Obviamente si esto ocurre con alguna arquitectura, etcétera, no se podría hacer así del todo bien, porque habría zonas que no saldrían mucho y necesitaríamos tomas más oblicuas, como veremos más adelante, ¿no? Aquí veis una toma mixta, ¿no? Veis que tenemos estos recorridos cenitales, pero también algunas tomas en diagonales, tomadas con el dron, pero haciendo algún tipo de vista más diagonal y no tan vertical, tan cenital, de forma que salgan también las paredes, porque si no, no nos van a salir correctamente, por ejemplo, las texturas de las paredes, etcétera, de los muros. Aquí tenéis una toma en cambio más libre. Esta es de una parte de la muralla de Cástulo y tenemos una toma con dron mucho más libre. Hay alguna serie de tomas cenitales aquí arriba, pero también veis unas cuantas tomas más desde un punto de vista más inclinado, más en diagonal, para que se nos vean mejor los alzados de las arquitecturas. Aquí tenemos en cambio una vista también en diagonal, un giro en diagonal para documentar este molino, que también aparece, en este caso es un levantamiento arquitectónico, totalmente arquitectónico con un dron, ¿vale? Y bueno, veis cómo para levantamientos arquitectónicos con drones, aparte, si queremos, de fotos cenitales, son fundamentales las fotografías inclinadas, ¿vale? Haciendo como giros en torno a anillos, en cierto modo, como hemos visto ya, en torno al edificio. Se podrían también hacer más abajo, etcétera. En cambio, bueno, si pasamos a levantamientos arquitectónicos y no usamos dron, porque si usamos dron, como hemos hablado, las podemos hacer desde el aire, desde más arriba, rodeando al objeto, etcétera. Pero si no usamos dron, las vamos a tener que hacer desde el suelo. Y por lo tanto, pues bueno, aquí tenéis un levantamiento de la fachada de una iglesia realizado exclusivamente desde el suelo. ¿Qué pasa? Que va a haber algunas zonas de por aquí arriba, etcétera, que no van a salir en el modelo, porque si no salen en la fotografía, no salen en el modelo. Eso es fundamental, ¿no? Pero bueno, se pueden conseguir resultados bastante decentes para sacar ortofotos, etcétera, de muchas arquitecturas. También podríamos usar alguna pértiga, como veremos más adelante, para tomar a lo mejor alguna tanda de fotos desde una parte más elevada. Aquí tenéis, por ejemplo, el levantamiento de una puerta. En este caso solo se ha utilizado una tanda de imágenes girando en torno a la puerta, haciendo como una especie de media luna en torno a la puerta. Yo os recomendaría luego, eso sí, además de hacer esta media luna, tomar una serie de fotografías de forma paralela a la puerta, ¿vale? De tal forma y muy cerca de ella, de tal manera que capturemos muy bien la textura de la puerta, porque eso va a hacer que salga muy bien la textura, la ortofoto, etcétera. Aquí tenéis otro ejemplo de levantamiento. En este caso se ha podido rodear a todo este palacio
y se han tomado este círculo de fotos y luego se han tomado algunas de detalle de la parte delantera. ¿Qué ocurre? Que como no se han hecho máscaras, y veremos más adelante lo que son las máscaras, que consisten en eliminar parte de la fotografía para que el software de fotogrametría no lo tenga en cuenta, pues les sale todo el cielo. Si hubiéramos hecho máscaras en Photoscan y hubiéramos quitado el cielo en las fotografías, no aparecerían estos puntos azules, etcétera, que a lo mejor ensucian un poco el levantamiento en la parte superior. Esto es lo que yo os comentaba, ¿no? Para documentar bien un alzado o una portada o un muro, os recomiendo hacer una toma de imágenes en media luna y luego una serie de imágenes paralelas al propio muro. Aquí lo tenéis mejor desde un punto de vista superior. Una toma en media luna y luego una serie de tomas desde distintas alturas, desde distintas distancias, de forma paralela al propio muro. Y en cuanto a arqueología, aunque veremos más adelante en otro material, pues cómo llevar a cabo o cómo aplicar el uso de la fotogrametría en arqueología, os voy a comentar un poco lo que yo he visto que funciona mejor, ¿no? Que es hacer un círculo completo en torno a nuestro levantamiento, ¿vale? Una toma de imágenes totalmente circular. Si llega el caso, una serie de imágenes paralelas a los perfiles para sacar fotos de detalle de todos los perfiles, si es que los tenemos en nuestra cata, y luego una serie de tomas cenitales, es decir, ir pasando, haciendo trayectos o transectos por arriba del yacimiento, tomando fotografías desde la altura de nuestra cabeza, ¿vale? Este es un yacimiento, una cata, simplemente, ¿vale? Entonces, desde la altura de nuestra cabeza tomamos fotos hacia el suelo, evitando siempre, por supuesto, que salga nuestra sombra, y de esa manera saldrá muy bien la ortofoto en arqueología, ¿vale? Aquí tenéis otro punto de vista, ¿no? Rodeamos de forma circular la cata a fotografiar y luego nos metemos dentro y hacemos una serie de pasadas con fotografías cenitales. Veis que realmente es la misma técnica que con un dron, es la misma técnica que con un muro, ¿vale? Realmente todo consiste en envolver en fotografías el objeto a documentar. Y las fotografías que se realizan de forma totalmente paralela al muro, ¿vale? De forma cenital, en este caso, a la excavación, nos ayudan muchísimo a que la ortofoto salga perfecta y a que las texturas salgan muy bien. Obviamente esto se puede complicar, y aquí tenéis una imagen de una serie de catas o una zona de una excavación completa del modelo fotogramétrico, y aquí todas las cámaras que se han utilizado. Son en total 570 cámaras, ¿vale? Pero la idea es la misma, ¿eh? Rodear desde distintas alturas, en este caso, y haciendo fotos a los perfiles contrarios, toda la zona de excavación, y luego meternos dentro y ir haciendo fotos cenitales de toda la zona. Aparte hacer fotos pues de algunos detalles que nos interesen más, etcétera, ¿vale? Como veis, rodear y sobrevolar, entre comillas, la excavación totalmente. Y luego, bueno, decir finalmente que se pueden usar también trípodes y pértigas, y que es algo bastante utilizado, ¿no? Aquí tenéis, y lo podéis ver aquí en este artículo, este link a un artículo que os pongo, sobre cómo utilizar o crear nuestra propia pértiga con un palo de piscina, etcétera. O también podemos utilizar, como se ve aquí, un trípode y llevar la cámara arriba para tomar imágenes más cenitales, que eso en arqueología puede venir bien, o también para arquitectura, por ejemplo, o para algún elemento que sea demasiado grande, una escultura, etcétera. Veis que realmente es una pértiga o un palo de piscina o algún otro tipo de palo largo, extensible, al que se le acopla un enganche para la cámara de fotos. En ocasiones también la propia cámara puede ir o por wifi o conectada mediante cable a un dispositivo móvil o una tablet y tomar las fotografías directamente desde la tableta, ¿vale? Aquí tenéis a un hombre con una pértiga caminando por un yacimiento, para que veáis que se pueden tomar tanto fotografías para hacer fotos normales como para hacer fotogrametría desde una pértiga, y en ocasiones puede resultar útil.